Bueno, técnicas y tecnologías usadas para el respaldo de los datos. La protección continua de los datos se refiere a capas de tecnologías asociadas que han sido diseñadas para mejorar nuestros respaldos. Un sistema de almacenamiento basado en esta tecnología de protección continua de los datos realiza un respaldo de todo su contenido, del contenido de las empresas, cada vez que se realiza un cambio. Las herramientas CDP permiten crear múltiples copias de los datos. Muchos sistemas de protección continua CDP de datos contienen un motor incorporado que replica la información en un servidor de respaldo primario hacia uno secundario o hacia diferentes tipos de almacenamiento. La copia de seguridad de disco a disco o de disco a cinta son arquitecturas muy populares en estos sistemas CDP. Lo que pasa es que actualmente están surgiendo tecnologías innovadoras, etcétera, donde deben ir adaptándose estos modelos. ¿Cuáles son entonces los métodos utilizados para esto? En primer lugar, decimos que el sistema CDP realiza de manera prácticamente continua la toma de instantáneas de respaldo a intervalos preestablecidos, que son diferentes de las instantáneas de otros proveedores de matrices que se toman cada vez que se escriben nuevos datos en almacenamiento. Vean que en este caso estamos hablando que este sistema CDP se le programa, por ejemplo, cada hora, cada 30 minutos, cada 2 horas, una vez al día, etcétera, el momento en que va a hacer su copia de seguridad. No es por transacciones, es por una programación, es decir, es de manera periódica. La reducción de los datos disminuye su huella de almacenamiento. Existen dos métodos principales en cuanto a esto. En primer lugar, tendríamos lo que es la compresión de los datos y en segundo lugar, la deduplicación. Estos métodos se pueden utilizar individualmente, pero los proveedores a menudo los combinan. Reducir el tamaño de los datos tiene implicaciones en las ventanas de copia de seguridad y en los tiempos de restauración. Vean que si por ejemplo los datos son comprimidos y se reduce el peso significativamente, el tiempo que van a tardar para viajar de ida y vuelta puede reducirse significativamente, pero el tiempo que van a tardar en procesarse para su compresión y descompresión puede incrementarse también de manera significativa. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio entre estos sistemas. La clonación de disco implica copiar el contenido de un disco de computadora completo, guardarlo como un archivo de imagen y transferirlo a algún medio de almacenamiento. La clonación de discos se puede usar para el aprovisionamiento del sistema, la recuperación del sistema o el reinicio o retorno de un sistema a su configuración original. Vean que un ejemplo de esto, de este tipo de técnicas que se usan, son esos congeladores como el Deep Freeze. Ellos realmente lo que hacen es guardar una copia, un clon de la configuración de la computadora en un momento dado, y cada vez que el equipo reinicia, eliminan toda la información anterior y dejan solamente esos datos que tenían en su clonación, en su valor original. Otra cosa importante que podríamos tener es un código de borrado, también conocido como corrección de errores directa. Esto evoluciona como una alternativa escalable a los sistemas RAID tradicionales.
La codificación de borrado más a menudo se asocia con el almacenamiento de objetos. En este caso, se distribuye la escritura de datos en varias unidades, utilizando una unidad de paridad para garantizar la redundancia mínima y la capacidad de recuperación. La tecnología divide los datos en fragmentos y los codifica con otros bits de datos redundantes. Estos fragmentos codificados se almacenan en diversos medios, diversas ubicaciones geográficas o nodos. Los fragmentos asociados se utilizan para reconstruir los datos corruptos, utilizando una técnica conocida como sobremuestreo, es decir, oversampling. Otra forma también de respaldo es lo que llamamos la copia plana, la cual es muy utilizada sobre todo en bases de datos. Este es un esquema de protección de datos en el que una copia directa de una instantánea se traslada al almacenamiento de bajo costo sin el uso del software de respaldo tradicional. La instantánea original conserva su formato y ubicación nativos. La réplica de respaldo plana se monta en el caso de que el original no esté disponible o utilizable. Vean que eso es muchas veces Vean que esto sucede muchas veces cuando cuando realizamos nuestros respaldos de bases de datos MySQL, donde podemos ver que los diferentes que se realizan muchas veces en un archivito de tipo texto, lo cual aligera el peso de esta información. Sí, un archivo sin formato. Y además de esto, nos da mayor compatibilidad para transferirlo a otros sistemas. Bueno, continuamos entonces. La duplicación espejo o mirroring. En este caso, se colocan los archivos de datos en más de un servidor de cómputo para garantizar que permanezcan accesibles a los usuarios. Ya hicimos la semana pasada ejemplos en cuanto a esto. Estos usan duplicación síncrona, donde los datos se escriben en el disco local y remoto de manera simultánea. Las escrituras desde el almacenamiento local no se reconocen hasta que se envía una confirmación desde el almacenamiento remoto, lo que garantiza que los dos sitios tengan una copia de datos idénticas. Por otra parte, a la inversa, se considera que las escrituras locales asíncronas están completas antes de que se envíe la confirmación del servidor remoto. La replicación permite a los usuarios seleccionar el número requerido de réplicas o copias de los datos necesarios para mantener o reanudar las operaciones comerciales. Además de esto, la replicación de los datos copia los mismos de una ubicación a otra, proporcionando una copia actualizada, una versión actualizada para acelerar los procesos de recuperación en caso de desastres.
La recuperación en el lugar o recuperación instantánea permite a los usuarios ejecutar temporalmente una aplicación directamente desde una instancia de máquina virtual de copia de seguridad, manteniendo así la disponibilidad de los datos mientras se restaura la versión principal. El montaje de una instancia física o de máquina virtual para este proceso directamente en un servidor de respaldo o de medios puede acelerar la recuperación del sistema virtual en minutos. La recuperación de una imagen montada produce un rendimiento degradado, ya que los servidores de respaldo no están dimensionados, no tienen la misma potencia que tiene el servidor principal para manejar altas cargas de trabajo de producción, pero al menos mantienen la continuidad del servicio. Las instantáneas de almacenamiento capturan un conjunto de marcadores de referencia en el disco de una base de datos, un archivo o un volumen de almacenamiento determinado. Los usuarios se refieren a los marcadores o punteros para restaurar datos desde un momento seleccionado en el tiempo. Debido a que se deriva de un volumen de origen subyacente, una instantánea de almacenamiento individual es una instancia, no una copia de seguridad completa. Como tal, las instantáneas no protegen los datos contra fallas del hardware. ¿Por qué? Imagínense esto, yo tengo un computador aquí y en este computador tengo mi base de datos con la que estoy trabajando. Pero yo en ese mismo computador creo mi copia de respaldo. Entonces no se considera como una copia de seguridad en sí, porque si este computador se detiene, igualito se me paraliza el sistema. Si se daña este computador, pierdo tanto la versión original como el respaldo. Por ello es que generalmente las copias de seguridad deben estar ubicadas en otra parte, en otro computador, en la nube o en alguna ubicación diferente, para que en caso de problemas con este equipo original principal, poder acceder a ellas en la segunda ubicación donde están disponibles y no tener que perder todo nuestro contenido. Repito, una copia de datos en el mismo equipo no es una copia de seguridad como tal, porque nos limita en cuanto a eso, que desde el punto de vista de hardware, si se presenta una falla, vamos a perder tanto nuestros datos originales como nuestra copia de los mismos, perdiéndose una de sus motivaciones principales, que es el mantener la continuidad del servicio. Entonces aquí tenemos algunos tipos de instantáneas que podemos nombrar. Las instantáneas generalmente se agrupan en tres categorías: bloque modificado, clones y CDP. Las instantáneas aparecieron por primera vez como una herramienta de administración dentro de una matriz de almacenamiento. El advenimiento de la virtualización agregó instantáneas basadas en hipervisores. Las instantáneas también pueden implementarse mediante un software de respaldo o incluso a través de máquinas virtuales. Entonces, como pueden ver, aquí sería una instantánea de tipo parcial, solamente los cambios. Aquí sería una instantánea, una clonación, una duplicación completa. Y esto sería como una mezcla entre ellas, de las cuales ya hemos hablado.
Lo siguiente sería la gestión de la copia de datos, sincronización de archivos y compartir. Relacionado con la copia de seguridad está la gestión de las copias de datos, porque debemos de alguna manera poder manejar estos procesos. Este es un software que proporciona información sobre las múltiples copias de la información que una empresa puede crear o mantener, permitiendo que grupos discretos de usuarios, grupos seleccionados, trabajen desde una copia de datos común. Aunque técnicamente no es una tecnología de datos de respaldo, la gestión de copias de datos permite a las empresas administrar de manera eficiente sus copias de seguridad mediante la identificación de aquellas que son superfluas o subutilizadas, lo cual reduce la capacidad de almacenamiento de respaldo y las ventanas de tiempo, ya que no es lo mismo mantener, por ejemplo, una copia de seguridad que mantener 10. Entonces, si algunas de nuestras ubicaciones realmente no están siendo aprovechadas, podemos simplemente eliminarla y redirigir esos usuarios, esos pocos usuarios, hacia otra ubicación que nos resulte más conveniente. Las herramientas de sincronización y uso compartido de archivos protegen los datos en dispositivos móviles utilizados por los empleados. Estas herramientas básicamente lo que hacen es copiar los archivos de usuario modificados entre distintos dispositivos móviles. Si bien esto protege los archivos de datos, no permite a los usuarios retroceder en un punto del tiempo en el caso de que falle el dispositivo.